Desesperado y temblando, el chico aseguró que la acusación era falsa y que él no había hecho nada. Sin embargo, el anciano declaró que el acusado no tenía derecho a dirigirse a él. En ese momento, ordenó a los guardias que se llevaran al chico, pero este no dejaba de gritar que le habían tendido una trampa. Aún desesperado, gritó, suplicándoles que no le arruinaran la vida. Esta es la ciudad de Katarov, donde nuestro protagonista nació y se crió. Es famosa por su mazmorra de rango S, conocida como la mazmorra de Katarov. Por eso, muchos aventureros vienen a la ciudad para conquistar la mazmorra, lo que mantiene el lugar en un constante ajetreo. En este mismo lugar, nuestro protagonista no era más que un granjero. Mientras miraba fijamente hacia adelante, se dio cuenta de que estaban destrozando los campos. De repente, un hombre llamado Darga apareció en escena. Como hijo del alcalde de la ciudad, se acercó con una sonrisa extraña. El matón dijo que, según su padre, la contribución anual del chico era demasiado baja. El chico volvió a inquietarse. Se dio cuenta de que eran ellos quienes habían destrozado sus campos. Al ser un alx, bajó la cabeza y se disculpó con los matones. A la gente con el pelo plateado pálido como el suyo se la llamaba alx, y en esta historia son objeto de persecución. Se rumorea que, antaño, los alx traicionaron a la humanidad y ayudaron a los demonios. A pesar de que le pegaban, a pesar de que le destrozaban los campos sin motivo alguno, por desgracia, la única opción del chico era aguantarlo todo. Después de la paliza, volvió al centro de la ciudad. Una chica apareció ante él, comentando que Darga y sus amigos le habían vuelto a dar una paliza. La chica era Namia, quien le dijo que iba a curarle las heridas. Namia era la hija de un granjero vecino y también su única amiga en la ciudad. Cuando terminó de vendarle las heridas, el chico le dio las gracias. La chica, preocupada, le preguntó por qué se metían siempre con él. Con una expresión triste, él respondió que no podía hacer nada y culpó a su pelo plateado. Un poco tímida, su amiga le confesó que a ella en realidad le gustaba el color de su pelo. En ese momento, el chico consideraba su pelo plateado una maldición. Pero Namia siempre le decía cosas así. Cambiando de tema, le anunció a Kiska que iba a casarse con Darga. La noticia dejó a nuestro protagonista de piedra. Se quedó en silencio y forzó una sonrisa. Dijo que lo entendía y le dio la enhorabuena. Al oír su respuesta, la chica pareció sorprendida y algo incómoda. Le preguntó a Kiska si de verdad no le importaba. Después de eso, ella le preguntó si pensaba quedarse en la ciudad para siempre, y él respondió que eso probablemente causaría problemas. Ella le advirtió que no le gustaba que los aldeanos discutieran con él, y que si se quedaba aquí, podría morir. Avergonzado, dijo que no había nada que pudiera hacer. De repente la chica le cogió la mano, con cara de miedo, mientras le decía que debían escapar juntos de esta ciudad. Esta nueva revelación pilló al protagonista completamente por sorpresa. Le explicó que tenía dinero en casa, y que con él podrían encontrar un lugar para vivir juntos donde nadie los conociera. Él le preguntó si de verdad quería hacer eso, y ella se lo confirmó. No quería casarse con ese hombre. Después de eso, el chico rubio se acercó. La besó y le dijo que la quería, y ella respondió que también le quería. Esa noche, en el pueblo, llevaba un saco a la espalda, sonriendo porque sabía que esa noche, él y Namia se marcharían de la ciudad de Katarov. Estaba lleno de emoción. Pensó que con Namia olvidaría los días terribles que había pasado en esta ciudad. Sin embargo, mientras caminaba hacia su casa, de repente oyó su grito, gritando que parasen. Reconoció su voz y entró corriendo en la casa. Desesperado corrió a su habitación, mientras la llamaba por su nombre. Cuando abrió la puerta, la vio en la cama con los 3 matones. Lo único que el protagonista pudo decir fue su nombre. Molesto, Darga lo llamó Alx. Confundido, Kiska preguntó qué estaba pasando. El matón le contestó que era obvio si simplemente miraba. Kiska vio cómo su chica apartaba la mirada por completo. Entonces, Kiska ordenó a los matones que se fueran, ahora mismo. Furioso, Kiska le dio un puñetazo en la cara al matón y le gritó que se alejara de ella. Esto solo hizo que Darga se enfadara aún más. Y entonces Darga le dio un puñetazo a Kiska en el estómago. Se dispuso a rematar a Kiska con un rodillazo, estampándoselo directamente en la cara. Entonces todos se abalanzaron sobre él y empezaron a pegarle. De fondo, y uno de los hombres le preguntó a Kiska qué quería. Darga declaró que Namia era su esposa. Darga miró entonces a uno de sus amigos,
al que de repente se le ocurrió una idea. Uno de los matones empujó al chico contra una pared, mientras el otro le sujetaba los brazos. De una forma sorprendentemente delicada, empezaron a tirar de sus uñas. Y entonces, con una crueldad absoluta, le arrancó la uña a Kiska. Mientras un dolor intenso lo recorría, Kiska gritó de agonía. El matón sonrió, dijo, «Otra vez», y siguieron torturando al chico. Pero Namia intervino, diciéndoles que parasen. Declaró que se lo contaría todo. Les suplicó que pararan. Desesperado, el héroe le dijo a Namia que se detuviera. Pero entonces, el matón le dio un puñetazo en la cara a Kiska. Le preguntó quién le había dado permiso para hablar. Kiska miró a su amiga. Le suplicó que no dijera ni una palabra más. Los matones siguieron golpeando a Kiska, y la conciencia de Kiska empezó a desvanecerse. Cuando Namia se lo contó todo, Darga tembló de rabia. Namia se echó a llorar. Furioso, Darga agarró a la chica por el cuello, mientras ella mantenía la mirada fija en su amigo, Kiska. Los ojos de Kiska empezaron entonces a cerrarse. Al día siguiente, en la aldea, se corrió la voz de Kea. Kiska se había aprovechado de que los padres de Namia no estaban, había entrado en su casa y la había matado. Su sentencia fue el exilio a la mazmorra de clase S. Kiska estaba destrozado. Recordaba claramente que Darga había matado a Namia en un ataque de ira tras escuchar la verdad. Pero, al final, la culpa de aquellos crímenes recayó sobre él. En ese momento, el anciano le preguntó al chico si tenía unas últimas palabras. El chico insistió en su inocencia, una y otra vez. Sin embargo, todo esto formaba parte del falso testimonio de Darga y sus amigos. Además, el jefe de la aldea, que era el padre del matón, silenció a todo el mundo rápidamente. Sin otra opción, el anciano anunció que ejecutaría la sentencia, pero que mostraría un ápice de piedad. El anciano ordenó a los guardias que cortaran las cuerdas que ataban las manos del chico. Darga se burló de la situación, diciendo que no cambiaría nada, y que el chico moriría de todas formas. El chico rubio pensó que Darga podría tener razón, y que, de todos modos, no importaba, ya que no sobreviviría. Justo entonces, el anciano ordenó a los guardias que procedieran, y empujaron al chico. Acabó sobre un dibujo que parecía un círculo mágico. El círculo brilló con una luz infinita, y él empezó a llorar. Kiska gritó que los odiaba. Kiska odiaba a Darga, a los amigos que mataron a Namia y a los líderes de la aldea, a los que le acusaron en falso sin escuchar ni una sola palabra suya. Mientras lloraba, no paraba de repetir que los odiaba a todos. Un momento después, el protagonista se despertó. En realidad, estaba en una mazmorra. Aterrorizado, se preguntó si sería una mazmorra de rango S, la que llamaban la mazmorra de Katarov. Justo entonces empezó a oír un rugido. Al fijarse bien, se dio cuenta de que algo se acercaba. Era un oso acorazado de rango A. Al verlo avanzar hacia él, el chico estaba completamente aterrorizado, temblando. Recordó haber oído a los aventureros hablar de él. Un monstruo que, si lo veías, significaba que estabas sentenciado. Aterrado, empezó a huir del monstruo. Pero el oso era muy rápido, y no tardó en alcanzar. Intentó atacar al chico, pero falló y golpeó el suelo en su lugar. Mientras seguía corriendo, se decía a sí mismo que iba a morir. No pudo más y empezó a gritar pidiendo ayuda. Apareció una sombra. La sombra le preguntó si de verdad quería que le ayudaran en ese momento. Estaba muerto de miedo. Empezó a decir sí, y suplicó ayuda con voz débil. La sombra se desvaneció, y en su lugar apareció una chica. Le tendió la mano, y le dijo al protagonista que le concedería una habilidad. En ese instante, apareció una notificación, que indicaba que había obtenido la habilidad guardado y reinicio. Después de eso, la figura desapareció. Kiska se preguntó qué podría hacer esa habilidad contra el oso acorazado, y también cómo se usaba siquiera. Sin embargo, sin importarle nada de eso, el oso siguió avanzando hacia él. Esta vez le asestó un puñetazo potentísimo en plena cara. El puñetazo fue tan fuerte que el chico salió volando. Y con solo ese puñetazo, el chico murió. Sin embargo, un momento después se levantó, presa del pánico. Se dio cuenta de que en realidad no estaba muerto. Se miró las manos, se dijo a sí mismo que había muerto, y se preguntó por qué seguía con vida. Mientras intentaba entender lo que acababa de pasar, el oso con armadura apareció detrás de él. El monstruo parecía enfadado con su objetivo. Sin dudarlo, le asestó otro puñetazo en la cara. Con este puñetazo, el protagonista murió una vez más. Se despertó aterrorizado.
Y entonces se levantó, al darse cuenta de que había revivido otra vez. Estaba seguro de que el oso con armadura lo había matado antes. Una vez más, el oso apareció detrás de él. Y el oso le lanzó otro puñetazo, matándolo una vez más. Había muerto exactamente de la misma forma. Por tercera vez consecutiva. Este bucle continuó. Empezó a comprender que, en realidad, cada vez que moría, retrocedía en el tiempo. Esto ocurría gracias a la habilidad guardar y reiniciar, que la chica le había otorgado. Se preguntó si estaría atrapado en este bucle de muerte por el resto de su miserable vida. Se despertó por quinta o sexta vez, pensando que simplemente volvería a morir, pero esta vez pensó más rápido y echó a correr. Sin embargo, aunque consiguieras escapar del oso, seguirías teniendo el mismo trágico final que antes. Morirías a manos del oso. Moriría tanto si lo esquivaba a la izquierda como a la derecha, hacia arriba o hacia abajo, sin importar cuántas veces. Al final, no paraba de morir una y otra vez. Desesperado declaró que no quería esto y suplicó que alguien acabara con su vida, porque si pudieras morir sin más, te liberarías de este dolor. Sin embargo, tu súplica no obtuvo respuesta. Y te despertaste una vez más. Después, pensaste en la posibilidad de borrar tu habilidad de guardar y reiniciar para liberarte de esto. En ese momento, se abrió una pantalla que mostraba tus habilidades. Puedes interactuar con todo lo que hay en la pantalla, así que deberías poder borrar la habilidad de guardar y reiniciar. Sin embargo, algo te llamó la atención. En el momento en que tocaste la ventana de estado, los recuerdos inundaron tu mente. Recuerdos de Namia, de los asesinos de Namia, de Darga y de los aldeanos que te tendieron una trampa. Tu rabia era abrumadora, y te preguntaste cómo había podido desvanecerse tan fácilmente. Llegaste a la conclusión de que esa ira, obviamente, desaparecería, y por eso te abalanzaste sobre el oso para contraatacar. Sabiendo lo que el oso iba a hacer, esquivaste el primer puñetazo justo a tiempo. En ese instante, te diste cuenta de que te habías movido hacia el oso y lo habías agarrado. Sin embargo, si esquivabas el primer puñetazo, el segundo te alcanzaría. Y así moriste una vez más. Pero esta vez sentiste una oleada de alegría por haber esquivado ese primer puñetazo. No estabas seguro de cuántas veces habías muerto. Probablemente ya eran más de 100. Habías memorizado los movimientos del oso, sabiendo que usaría primero su brazo derecho. Así que te agachaste y avanzaste. Entonces el oso usó su brazo izquierdo, y te levantaste y saltaste para atacar. Para esquivar el golpe, diste un paso y luego rodaste hacia la izquierda, lo que te permitió ponerte a la espalda del oso. Sin embargo, no podías dejarte llevar por el pánico e intentar huir, porque si lo hacías, el monstruo te alcanzaría y te mataría. Concentrándote en derrotarlo, esquivaste otro puñetazo. Te dijiste a ti mismo que esta era la mejor estrategia que habías encontrado, después de morir incontables veces. Y así, sin más, le asestaste un puñetazo directo en la cara al monstruo. Sin embargo, tu puñetazo ha sido bastante flojo. Sabía que tenía 25 segundos para correr antes de que el oso lo atrapara. Después de correr un rato, se detuvo y vio varios cofres esparcidos por la mazmorra. Justo entonces, oyó al oso que lo perseguía. Así que siguió corriendo por zonas que nunca había explorado en sus vidas anteriores. De repente, el suelo bajo sus pies se derrumbó y cayó en una trampa, muriendo por fin de una forma nueva. Esto le había costado al menos 200 intentos, después de luchar contra el oso muchas veces más. Sus movimientos habían mejorado drásticamente. Ahora, el héroe podía apuntar a los ojos del oso, lo que le daba 35 segundos para escapar en lugar de 25. Mientras corría, recordó la trampa en la que había caído antes, y se dio cuenta de que ese era el único camino sin salida. Vio que el oso se acercaba. Incapaz de soportar repetir esa escena otra vez, decidió dar un salto potente, esquivando todos los pinchos del suelo. Respiró aliviado, habiendo escapado por los pelos. Entonces, levantó la vista y se rió del oso enfurecido, recordando cuántas veces había muerto. Solo para poder superar este punto, entró en un pequeño túnel que tenía delante. Miró al frente y vio una luz. Cuando llegó al final del túnel, se quedó completamente asombrado. Era una sala con un cofre en el centro. Parecía un cofre secreto o raro. Al abrir el cofre, descubrió una gema en su interior. Recogió el objeto y descubrió que era el núcleo de sabiduría, que se activó automáticamente. Ante él apareció una larga lista de habilidades,
desde el rango S hasta el rango C. Al mirar la lista, se quedó maravillado por las increíbles habilidades. Podía elegir cualquiera de ellas, pero había demasiadas opciones. En ese momento, empezó a dudar sobre cuál elegir. Decidió no escoger ni la magia de curación ni la de fuego, ya que ambas requerían generar maná. Ahora mismo, andaba escaso de maná. Y en cuanto a las habilidades de esgrima y arquería, no tenía sentido elegirlas si no contaba con las armas correspondientes. Como era de esperar, debía elegir una habilidad de rango S. En este caso, la habilidad de aceleración podría ayudarle a escalar más alto, pero la de sigilo aumentaría sus posibilidades de supervivencia. Estaba un poco ansioso, así que se decantó por la habilidad de sigilo. Al activar la habilidad de sigilo, su cuerpo se cubrió con una capa de esta magia y sintió un escalofrío de emoción. Sin embargo, justo en ese instante, se dio cuenta de que la entrada se estaba cerrando. Y para colmo, varios círculos mágicos, pentagramas, que había en la zona empezaron a brillar. De repente, apareció una horda de osos, idénticos al primero. A juzgar por sus expresiones, esos osos no parecían muy amigables. Todos empezaron a agitarse y a gruñir. Al ver a tal cantidad de enemigos, el chico se preocupó. Se dijo a sí mismo que aquí empezaba el verdadero desafío. O moriría. Con innumerables osos en la sala del tesoro, acabó siendo asesinado por un total de 10 de ellos. Después de eso, empezó de nuevo, y se dio cuenta de que estaba otra vez en el primer punto de control. Aún así, consiguió llegar a la sala del tesoro una vez más. Tras abrir el cofre, la lista de habilidades apareció ante sus ojos. Dudaba sobre qué habilidad elegir, y decidió usar aceleración. Se abalanzó contra los osos, pero gracias a su velocidad, esquivó sus ataques. Esto se debía a que, después de 200 muertes, ya podía ver a los osos moverse a cámara lenta. Al final, había adquirido la habilidad de sigilo, pero no tenía ningún efecto en ellos. Por eso decidió elegir aceleración. Una vez más, se lanzó contra un oso. Le asestó un puñetazo certero. Estaba eufórico por haberlo conseguido al fin. Sin embargo, cuando se miró la mano, vio que la tenía completamente rota. Aquello lo distrajo. Todos los osos aprovecharon la oportunidad para atacarlo. Mientras lo golpeaban, pensó que su cuerpo aún era demasiado débil para soportar el poder de la aceleración. Tras ser derrotado por 10 osos una vez más, se despertó y miró al frente. Vio al mismo oso de antes, y se dio cuenta de que estaba aquí otra vez. Sin embargo, ahora tenía más experiencia. Si la aceleración le ayudaba a esquivar los ataques del oso, tendría más oportunidades de atacar. Decidió volver a elegir la habilidad aceleración e intentar despejar la sala, pero se distrajo y murió una vez más. El número total de muertes había alcanzado las 225. Cuando llegó a la sala del tesoro, se dio cuenta de lo difícil que era entrar, y cada intento por acostumbrarse solo añadía más muertes a su lista. Tras elegir una de las habilidades, aparecieron monstruos y se abalanzaron sobre él. Usó la habilidad aceleración para entrar en combate, pero se dio cuenta de inmediato de que 3 osos lo estaban atacando a la vez. Mientras se preguntaba por qué estaba pasando eso, el contador de intentos ya iba por 300. Los osos lo habían matado muchas veces desde que eligió la aceleración y siguió luchando. Entonces, consiguió usar su velocidad para cegarlos, pero ellos soportaron el dolor y volvieron a atacarlo. Finalmente, Kiska se colocó detrás de ellos y empezó a estrangular a cada oso, uno por uno. Sin embargo, había algo que tenía miedo de admitir, incluso con una habilidad de rango S. Seguía sin poder derrotar a esos osos, aunque tenía la aceleración. No podía ganarles. Y esa fue la conclusión a la que llegó después de 300 muertes. Mientras yacía inmóvil en el suelo, comprendió que tenía que empezar de cero otra vez. Un tiempo después, estaba de vuelta en la sala del tesoro. Kiska sabía que elegir una habilidad no era fácil, porque si moría, tendría que enfrentarse al primer oso de nuevo. Y si no hacía nada, moriría de todos modos. Se enfrentó a su destino inevitable, llegando a la conclusión de que no había escapatoria. Entonces recordó a Namia. Pero en su recuerdo también apareció Darga, el que la había matado. Al recordar todo lo que había vivido en su primera vida, la expresión de Kiska cambió. Declaró que odiaba a ese hombre, y que si no fuera por ese odio, se habría rendido hace mucho tiempo. Después de elegir una de las habilidades, juró que escaparía de esa terrible mazmorra y se vengaría con sus propias manos.
Tras seleccionar una habilidad, los osos aparecieron ante él. Ya no temía a la muerte. Kiska se abalanzó sobre ellos, usando sus artes marciales y sus habilidades de mejora física y corporal una tras otra. No paraba de buscar una forma de derrotar a los osos. Kiska murió innumerables veces, hasta que su contador de muertes llegó a 420. Durante uno de sus intentos, estoy subido a lomos de un oso y creo que esta habilidad de potenciador muscular es definitivamente la mejor. De repente, el oso enloqueció. Kiska se soltó inmediatamente. Kiska dio una voltereta hacia atrás y se abalanzó hacia otro oso. Declaró que ese era su objetivo. Le dio una fuerte patada en la cabeza. El monstruo cayó al suelo, inconsciente. Muerte del monstruo confirmada. Puntos de habilidad adquiridos. El chico sonrió, eufórico, porque era el primer oso que mataba en su vida. Actualmente tienes 12 puntos disponibles. La primera habilidad es guardar y reiniciar, y la segunda es potenciador muscular. Para mejorar la segunda habilidad, necesitas 10 puntos. Kiska sabía lo que tenía que hacer. Decidió mejorar potenciador muscular al nivel 2. Pensó que si seguía matando osos y aumentando su fuerza, algún día podría derrotarlos a todos y seguir mejorando su habilidad, potenciador muscular. Necesitaba 100 puntos para mejorar la habilidad. Al darse cuenta de esto, el chico comprendió que cada oso que matara le otorgaría 12 puntos, así que necesitaría matar a un montón de osos para llegar a los 100 puntos. Desanimado, declaró que eso era realmente imposible, y que si no podía mejorar la habilidad, entonces tampoco podría derrotarlos a todos. El tiempo pasó, y ya había muerto 510 veces. En su desesperación, se preguntó por qué tenía que pasar por todo esto. Todo era culpa de Darga. Y por su culpa estoy atrapado en esta horrible mazmorra. Sin querer, el chico activó la habilidad Provocar. Murmuró para sí mismo que no tenía ni idea de cómo usar esta habilidad, y que estaba a punto de morir otra vez, y tendría que empezar de nuevo. Se giró para mirar, y se dio cuenta de que los osos se dirigían hacia él. Analizó la situación, y comprendió que lo único que podía hacer era provocar a sus oponentes. Con dudas, los llamó panda de idiotas. Entonces, se preguntó si realmente así era como se suponía que funcionaba la habilidad. En ese momento, un oso se estampó contra la pared. Miró a otro oso y lo llamó feo. El oso se sintió provocado, y la criatura insultada atacó a uno de los suyos. Estas acciones pillaron al chico por sorpresa, mientras veía cómo los dos osos eran abatidos justo delante de él. El chico empezó a reírse, y luego se rió como un loco. Se preguntó si todos sus esfuerzos habían sido en vano, a pesar de que él, el protagonista, estaba lleno de rabia. Así que decidió que, a partir de ahora, usaría esta habilidad para matarlos a todos, hasta el último de ellos. Los osos lo rodearon, burlándose de su oponente. Les hizo señas para que se acercaran, llamándolos pececillos. Mientras tanto, él no paraba de insultarlos, llamándolos estúpidos e idiotas. Un rato después, casi todos habían sido aniquilados. Se dio cuenta de que quedaban dos osos, con cara de pocos amigos. Les dijo que lo atacaran a la vez, llamándolos lentorros. Ellos obedecieron y cargaron directos hacia él, pero él los esquivó justo a tiempo. Los dos osos terminaron chocando entre sí. Como los osos acorazados eran tan poderosos, ambos murieron de ese único golpe. El chico, ahora cubierto de sangre, lanzó los brazos al aire y lo celebró, gritando que lo había conseguido. El recuento de muertes era de 510, y así fue como finalmente superó la sala de los osos acorazados. Un tiempo después, cuando había entrado en otra zona de la mazmorra, el chico estaba corriendo. Tras superar la sala de los 10 osos acorazados, un caballo de fuego sin cabeza apareció en la salida. Al chico le entró el pánico. Consiguió esconderse justo a tiempo, pensando que había llegado a un nuevo nivel. Pero no había terminado. Este monstruo ya lo había matado 10 veces. Cuando el chico salió para enfrentarse al caballo sin cabeza, la buena noticia era que su punto de reaparición se había actualizado a la sala del tesoro. Pensó que el simple hecho de no tener que lidiar más con esos osos lo hacía todo mucho más fácil. Después de escapar del jinete sin cabeza, empezó a vagar por la mazmorra y se dio cuenta de que era un lugar en el que nunca había estado. Más adelante, vio una habitación. Dentro de esa misteriosa habitación
Había círculos de teletransporte. Vio 3 círculos en la habitación. Se preguntó si tendría que elegir uno de ellos. Estaba preocupado, pero entonces se dijo a sí mismo que no tenía por qué preocuparse. Rápidamente eligió el círculo del medio. Sonrió, pensando que si se arrepentía, solo tenía que morir y regresar. Un instante después, fue transportado a otra zona de la mazmorra. Miró a su alrededor, preguntándose si habría algo por allí, pero de momento decidió seguir avanzando. Mientras vagaba por la mazmorra, se encontró con una habitación. Al acercarse, se dio cuenta de lo que era. Era la mujer, la que le había dado la habilidad de revivir. Parecía estar atrapada en un laboratorio extraño. Se acercó más y Kiska se dio cuenta de que de verdad era ella. Se preguntó si la tendrían prisionera. Entró en pánico y extendió la mano hacia la vitrina que la contenía. En el momento en que su dedo la tocó, para su sorpresa, el cristal se hizo añicos. Se preguntó si de verdad había roto el cristal con solo tocarlo. Al instante, la chica cayó al suelo. Preocupado, le preguntó si estaba bien. La chica estaba confusa. Se levantó y le respondió que estaba bien. Con una sonrisa forzada, le preguntó si él había sido quien la había liberado. Pero él solo le preguntó si era ella quien le había dado esa habilidad. La chica se presentó, diciendo que su nombre era Agea Tsubaki, una heroína que había sido sellada en ese lugar. La chica le preguntó su nombre, y él respondió que se llamaba Kiska. La chica dijo que era un nombre bonito. Entonces, le pidió que se acercase, y cuando lo hizo, ella, de repente y sin previo aviso, le besó. Él se quedó totalmente sorprendido. Kiska preguntó por qué había hecho eso. La chica sonrió, diciendo que quería darle las gracias, y le preguntó si no le había gustado. Él se puso nervioso y dijo que no era que no le gustara, sino que estaba completamente confuso, preguntándose qué quería esa chica. Ella se acercó más y le preguntó si quería salir de la mazmorra. Él respondió que sí que quería escapar de ese lugar. Al ver eso, ella sonrió y lo agarró de la muñeca. Declaró que tenía que seguirla porque iba a sacarlo de allí. Después de eso, se enfrentaron al caballo sin cabeza. La chica lo derrotó sin ningún problema. Al ver esto, Kiska pensó que era increíble. La chica le preguntó si era fuerte. En respuesta, el héroe comentó que era muy fuerte. La chica usó algún tipo de magia con la mano izquierda. Kiska preguntó con curiosidad qué acababa de hacer. La chica respondió que era una habilidad llamada caja de objetos, que le permitía guardar cualquier cosa. Kiska se emocionó, recordando que esa habilidad podría haber estado en el cofre de habilidades. Después de recoger la piedra mágica, dijo que tenían que seguir adelante. Kiska preguntó a dónde iban, y la chica respondió que se dirigían a la sala del subjefe de la mazmorra. Kiska preguntó si tenían que luchar contra ese jefe. La chica le explicó que si no derrotaban a ese monstruo, no podrían salir. Explicó que si él no la hubiera liberado, habría estado atrapada mucho más tiempo. Debido a la buena acción del héroe, Agea dijo que lucharía por él. Al oír eso, Kiska se sintió un poco conmovido. Insistió en que había sobrevivido solo gracias a ella, así que debería ser un intercambio mutuo. Mientras abrían la puerta, la chica comentó que podría ser cierto. Este era el jefe de la mazmorra que había mencionado, un monstruo de clase S llamado Golem. Kiska estaba completamente asombrado por el monstruo, comentando que era enorme, posiblemente de hasta 10 metros de altura. En ese momento, el monstruo comenzó a rugir. La chica le dijo a Kiska que se pusiera detrás de ella, y le aseguró que estaría bien. Cargó hacia adelante, prometiendo que lo protegería. Lanzó un tajo con su espada al monstruo, pero este logró esquivar el golpe, y se preparó para contraatacar a la chica. Sorprendentemente, Ageka fue muy ágil, y consiguió esquivar el golpe. Kiska observaba la pelea, pensando que era increíblemente fuerte, ya que no se había echado atrás ante el golem. Se dijo a sí mismo que de verdad podría ganar. Sin embargo, la chica tropezó de repente con una piedra. El puño del monstruo se abalanzó hacia su cara, y cuando impactó, salió disparada. Aturdida, la chica vio cómo el monstruo se preparaba para acabar con ella. Kiska intervino usando su habilidad de provocación, llamando idiota al jefe y diciéndole que estaba justo aquí. Al oír esto, la heroína se preocupó y le dijo a Kiska que no lo hiciera. El monstruo golem se enfureció aún más mientras se preparaba para darle un puñetazo en la cara al chico. Un golpe lo bastante fuerte como para hacer añicos la pared. Al ver esto, la heroína no podía creer lo que veía. Se quedó allí, atónita, y empezó a llamar a Kiska con voz temblorosa. Rompió a llorar
gritando: «¡Te lo dijea! Te dije que te protegería de los escombros de la pared». Kiska se echó a reír y dijo que, por desgracia para Ella, era muy bueno esquivando y simplemente había evitado los ataques del monstruo. La chica sonrió entre lágrimas al darse cuenta de que Kiska seguía vivo. Entonces la llamó, señalando que el brazo del monstruo estaba atascado. Al entender la señal, la chica se lanzó hacia adelante para rematarlo. Agea se abalanzó hacia el jefe. Usó una técnica de espada, y con ese único ataque, partió al jefe por la mitad. En ese momento, quedó claro que la heroína X era realmente poderosa. Tras presenciar aquella increíble demostración de poder, Kiska se sintió un poco avergonzado, pero al mismo tiempo estaba eufórico. Agea corrió entonces hacia él, llamándolo por su nombre, y le dijo que lo habían conseguido. Al darse cuenta, Kiska vio que habían derrotado al jefe golem, y viendo la situación, parecía que por fin todo iría bien. O al menos, eso es lo que pensó en ese momento. Tras derrotar al golem, atravesaron un pasadizo secreto, y continuaron adentrándose en la mazmorra. En ese instante, cuando se le pasó la conmoción, la chica llamó a Kiska. Agea le informó a Kiska de que había un lugar seguro cerca. Después de atravesar el pasadizo secreto, descubrieron una habitación extraña. La habitación parecía un espacio completamente amueblado, o un dormitorio. Y Agea comentó que los vampiros podrían haber descubierto ya este lugar. Kiska entró en pánico, preguntando si de verdad había vampiros aquí. Agea le explicó que los vampiros eran los demonios que crearon esta mazmorra y la convirtieron en su fortaleza. Al oír esto, Kiska preguntó si estaba segura de que era un lugar seguro y si los vampiros se enfadarían porque estuvieran aquí. Agea respondió que probablemente estarían a salvo en la cama. Ella sonrió y dijo que estaba muy cansada y que deberían descansar un poco. Kiska pensaba todo lo contrario. Creía que era una idea terrible, pero como confiaba en Agea, supuso que todo iría bien. La chica se sonrojó y lo llamó para que se acercara. Le pidió que se acercase un poco más. Esta petición dejó a Kiska completamente desconcertado, y Agea le explicó entonces que quería hablar con él. En ese momento, ambos se sentaron en la cama. Para romper el silencio, Kiska le preguntó a Agea si le daba asco. La chica no entendió a qué se refería Kiska, y le preguntó por qué pensaba eso. Él respondió que era por su pelo plateado. Un destello de sorpresa apareció en el rostro de la chica. Le explicó que para ella, ese pelo plateado le parecía precioso, y que le resultaba tierno. Dijo que el pelo plateado de Kiska tenía algo increíblemente adorable, lo que le hizo sentirse un poco incómodo. Ese pelo era una característica de la especie que odiaba, así que cada vez que alguien veía su pelo plateado, lo miraba con desprecio. De repente, recordó a Namia que había admirado de verdad su pelo plateado por lo que era. De hecho, Namia fue la primera persona que le halagó el pelo, y Agea fue la segunda. Ella levantó la vista y dijo que probablemente pensaba así porque era de otro mundo. Esta información pilló a Kiska totalmente por sorpresa y se preguntó: ¿de verdad acaba de decir que es de otro mundo? Aunque Kiska nunca había oído hablar de algo así, Agea le preguntó si la creía. Sin embargo, Kiska respondió que no era que no la creyera, sino que sí la creía. Al oír esto, ella simplemente sonrió, y luego apoyó la cabeza en su hombro, diciendo que sabía que diría eso. Kiska sonrió y pensó que tal vez la extraña sensación de distancia entre ellos se debía a que ella venía de otro mundo. Sin embargo, justo en ese momento, le sonaron las tripas con fuerza, rompiendo el silencio. Agea preguntó: ¿tienes hambre? Kiska respondió: no he comido nada decente desde que entré en la mazmorra. De repente, Agea dijo: tengo carne de caballo sin cabeza en mi caja de objetos. Ella sonrió y continuó: voy a probar a cocinar algo. Mientras Agea preparaba la comida para Kiska, Kiska esperó pacientemente la cena. Un momento después, Agea terminó la comida y se disculpó por el retraso. El plato que trajo tenía una pinta deliciosa. Animó a Kiska a que lo probara. Kiska sintió curiosidad y decidió probar una cucharada. Después de probarlo, se quedó completamente sorprendido y dijo que estaba realmente delicioso. Esto hizo que Agea se pusiera contentísima. En la mazmorra, la comida escaseaba y Kiska no solía poder cocinar nada complicado. Sin embargo, parecía que Agea tenía algunas especias en su caja de objetos,
y las había usado para crear esta comida maravillosa. Kiska se emocionó mucho y pensó que era la primera vez que comía algo tan delicioso desde que entró en la mazmorra. Kiska se preguntaba cómo podía estar tan buena la comida. Al darse cuenta de que actuaba de forma extraña, Ageha le preguntó sorprendida si estaba llorando y si le había echado demasiadas especias al plato. Se sintió avergonzado. Kiska respondió que solo era un poco. Después de cenar, Kiska dijo que se sentía cansado y que se iba a la cama. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que solo había una cama en la habitación. Entonces, le dijo a Ageha que él dormiría en el sofá y que ella podía usar la cama mientras fregaba los platos. Sin embargo, Ageha le dijo que no se preocupara. Le dijo con una sonrisa que podían compartir la cama. Este comentario puso a Kiska nerviosísimo y se negó en rotundo, diciendo que no era buena idea. Esa noche, durmieron por separado, Ageha en la cama y Kiska en el sofá. A pesar de estar cansados, ninguno de los dos podía dormir. Sus mentes estaban llenas de pensamientos y preocupaciones. Kiska pensó que con la ayuda de Ageha, quizá podría escapar de esta mazmorra. Admitió que era vergonzoso tener que depender de la fuerza de una mujer, ya que su propio poder no era nada comparado con el de ella. Mientras pensaba en qué debía hacer, la antigua heroína se le acercó con una sonrisa extraña. Le dijo que quería dormir con él. La escena sorprendió a Kiska y le preguntó qué estaba haciendo. La chica no respondió. Ageha simplemente guardó silencio y besó a Kiska. Le cogió la mano, lo llamó por su nombre y le dijo que la tocara. Ageha le preguntó si le latía rápido el corazón. Lo miró directamente a los ojos y le dijo que lo quería. Empezó a repetir esta declaración una y otra vez. Kiska, asustado, dijo que él no había hecho nada para que ella se enamorara, lo que dejó a Ageha completamente desconcertada. Ella le explicó que él la había salvado. Reveló que había estado prisionera en una profunda mazmorra durante cientos de años, esperando sola, con la esperanza de que un príncipe viniera a rescatarla. Cada vez que se encontraba con alguien en la mazmorra, le concedía una habilidad. En ese momento, el chico se dio cuenta de que la heroína le había dado esa habilidad para que él pudiera salvarla. Continuando con su explicación, dijo que era inútil, porque quienes poseían la habilidad se llenaban de entusiasmo, pero solo llegaban hasta cierto punto antes de fracasar. En otras palabras, Kiska era el único que podía acercarse a ella. Se acercó a su cara, diciéndole que le había estado esperando y llamándole su príncipe azul. Al oír esto, Kiska se quedó paralizado. Haciendo acopio de todo su valor, Ageha empezó a quitarse la ropa. Sin embargo, Kiska le pidió que esperara y se detuviera. Le explicó que no podía hacer eso con ella. Ella preguntó con voz vacilante por qué. Kiska le explicó que estaba saliendo con otra persona. La antigua heroína dijo que lo entendía, pero aún así se acercó más, poniendo las manos sobre sus hombros. Se tumbó sobre él y le explicó que no importaba. Con una mirada inquietante, le dijo que sería feliz incluso siendo la segunda, siempre y cuando él la quisiera. Después de decir eso, le besó. Atormentado por todo lo que había ocurrido en su vida, Kiska empezó a recordar todas las cosas terribles que le habían pasado a Namiya. Mientras la antigua heroína le besaba, su voz empezó a temblar. Presa del pánico, Kiska apartó a Ageha de un empujón. Pero enseguida se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Con voz temblorosa, se disculpó y le preguntó si estaba bien. Kiska se sintió como una criatura repugnante. Y las acciones agresivas de Ageha le recordaron a la gente que había hecho daño a Namiya. La chica pareció un poco avergonzada y se disculpó, diciendo que probablemente se había precipitado. Luego fue a su cama y se tumbó para dormir. Kiska sintió una punzada de remordimiento, recordando que la había apartado sin pensar. Para sus adentros, admitió que debería haberlo gestionado con más tacto. Aunque se sentía fatal, también se dio cuenta de que escapar de la mazmorra sin su ayuda sería muy difícil. Mientras se preparaba para dormir, pensó: tengo que encontrar una forma de convencerla para que cambie de opinión mañana. Un rato después se despertó, se incorporó, sintiendo una gran pesadez, y miró a su lado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Ageha estaba justo frente a él, flotando como una especie de espíritu sobrenatural. Al ver esto, empezó a temblar y a sudar frío. En realidad, estaba colgada, y él sabía lo que eso significaba. Se sintió mareado mientras asimilaba la escena. Empezó a sentir náuseas y el cuerpo le temblaba. Se preguntó si todo aquello era culpa suya. Su cuerpo entero temblaba de pies a cabeza.
mientras se agarraba la cabeza, preguntándose si todo esto estaba pasando por haber rechazado a Ageha. Mientras luchaba con esos pensamientos, suspiró, murmurando que no podía entender lo que estaba pasando. Desesperado empezó a huir, convenciéndose a sí mismo de que no era culpa suya. Sin saber qué más hacer, entró en el mismo pasadizo que antes. Mientras lo cruzaba, insistía en que todo había sido un simple accidente. Al salir del pasadizo, lo avistaron unos caballos sin cabeza y en llamas. Uno de ellos cargó contra él, y el caballo sin cabeza le dio una coz en la espalda. A punto de morir, pensó que solo había llegado hasta allí gracias a Ageha y que ahora ella moriría fácilmente. Un instante después se despertó y se dio cuenta. Había regresado al momento posterior a un ataque de un oso. Kiska, preocupado, recordó que Ageha había muerto por su culpa. Al salir de la habitación, se preguntó qué debía hacer. Se preguntó si debería haber aceptado su amor. Un hombre lleno de contradicciones comprendió que ella ya no estaba viva y, sin embargo, Ageha seguía viva porque él había retrocedido en el tiempo. Se abalanzó sobre el cristal, lo tocó y juró que esta vez aceptaría su amor, tal y como ella se lo había ofrecido. Con solo un ligero toque, el cristal se hizo añicos. Se quedó mirando, atónito, a la chica que yacía inmóvil en el suelo. Se juró a sí mismo que, esta vez, la salvaría. Confundida, la chica le preguntó su nombre. Él sonrió y respondió que se llamaba Kiska. Ella observó al protagonista, diciendo que nunca antes había oído su nombre. Pero sentía que había algo raro en él. Kiska estaba confuso. El protagonista se preguntaba qué estaba pasando. Y se dio cuenta de que la chica que tenía delante no parecía Ageha. Incluso le preguntó si de verdad era ella. La chica respondió que sí, que era ella. Con expresión seria, dijo que nunca antes le habían preguntado eso. Al oírlo, el protagonista se preguntó si debía decirle que la conocía de otra línea temporal, y que fue ella quien le dio la habilidad de guardar y reiniciar. Empezó a dudar si debía decírselo, mientras, al mismo tiempo, se preguntaba qué ocurrió la última vez que la contrarió. Con un tono preocupado, Kiska dijo que había ido demasiado lejos, y que él no era su enemigo. Pero, de inmediato, la chica empezó a estrangularlo. Con una expresión demencial, sus manos le apretaron el cuello. Le preguntó si por eso sentía que algo fallaba en él. Intentó hacer que parara, pero no tenía la fuerza suficiente. Con un cambio total de actitud, Ageha lo miró y le dijo que escuchara con mucha atención. Le explicó que no debía cometer el error de pensar que las cosas volverían a ser como antes. Cuando mueras, dijo ella, incluso en la muerte, tus actos quedarán grabados a fuego en tu alma. Kiska entró en pánico y empezó a preguntar quién era ella. Con una sonrisa sádica, le explicó que no iba a decirle a un villano como él quién era en realidad. Kiska entonces suplicó hablar con Ageha de inmediato, pero la antigua heroína respondió que no quería, y que Ageha tampoco quería hablar con él. Mirándolo con unos ojos gélidos, empezó a darle un consejo, diciéndole que no volviera a involucrarse con Ageha nunca más. Cuando terminó de hablar, zanjó el asunto rompiéndole el cuello. Tras morir de una forma tan trágica, se despertó de nuevo en el punto de control. Estaba preocupado y empezó a decirse a sí mismo que no podía entender lo que estaba pasando. Se preguntó qué acababa de ocurrir y si se trataba de una especie de segunda personalidad. Entonces recordó el consejo de la chica. No te involucres nunca más con Ageha. Comprendió que si se volvía a encontrar con ella, moriría. Y si eso ocurría, sería su fin. Así que decidió no volver a verla y no romper su sello. Sin embargo, se dio cuenta de que sería muy difícil completar el desafío de la mazmorra sin la ayuda de Ageha. Ante esta situación, tendría que encontrar otra forma de superarlo. Cuando llegó el momento de enfrentarse al ataque de la estrella del pentagrama, Kiska recordó que la vez anterior había entrado por la puerta del medio, y esta vez decidió probar con la puerta de la izquierda. Al hacerlo, sintió que lo transportaban a otro lugar. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que solo había un único camino, igual que en el lugar donde había estado Ageha. Kiska comenzó a explorar la nueva zona, y entonces se topó con una chica sentada a solas, bebiendo té tranquilamente. Al ver esto, se quedó totalmente alucinado. La chica abrió los ojos y lo miró, y dijo que aquello era realmente inusual. No podía creer que alguien hubiera conseguido llegar hasta ese lugar. Sin embargo, el protagonista seguía aturdido,
incapaz de creer que una chica estuviera bebiendo té tranquilamente en esa horrible mazmorra. Empezó a preguntarse quién era esa chica y qué hacía allí. En ese momento, la chica interrumpió los pensamientos de Kiska, preguntándole qué quería y si necesitaba algo de ella. Kiska estaba confuso. Le explicó que estaba intentando encontrar una forma de salir de esa mazmorra. La chica sonrió y dijo que lo entendía. De repente, declaró que aquello era un insulto gravísimo, dejándolo totalmente perplejo. Le explicó que ella era la gran progenitora de la raza de los vampiros. Con un brillo sádico en los ojos, le dijo que dudaba que entendiera lo que eso significaba, ya que no tenía pinta de ser muy erudito. Usando sus afiladas uñas, se hizo un corte en el brazo. Entonces, se acercó al protagonista y le asestó un golpe mortal. Él empezó a gritar de agonía, desplomándose en el suelo. Lo único que oyó fue a la chica diciendo que lo pagaría con su vida. Lo último que vio antes de morir fue la sonrisa brutal de aquella chica demente. Tras esta muerte, se despertó una vez más en el punto de control de la habitación del oso. Se dio cuenta de que lo habían vuelto a matar. Horrorizado, Kiska se dijo a sí mismo que esa mazmorra estaba llena de lunáticos. Kiska recordó lo que Agega le había dicho una vez. Algunos monstruos habían convertido estas mazmorras en sus fortalezas. Se dio cuenta de que quien lo había matado era uno de esos mismos monstruos, y que se trataba de la progenitora vampira llamada Judith. Esta chica vestía tan elegantemente como una noble. El protagonista supuso que no era rival para alguien tan peligroso, que podía atacar sin previo aviso. Salió de la habitación del oso, corriendo mientras pensaba qué hacer a continuación. Se dijo a sí mismo que solo le quedaba una opción: el tercer círculo, el que aún no había probado. De pie ante este nuevo círculo, pensó que esa tenía que ser la elección correcta. Tras entrar en el círculo, fue transportado a la tercera ubicación. Mientras caminaba y miraba a su alrededor, se dio cuenta de que el lugar era parecido a los pasillos anteriores, y esperó que no hubiera ningún peligro más adelante. Justo en ese momento, vio una espada al final del pasillo. Al acercarse, se dio cuenta de que era una espada, y aunque le pareció sospechoso, decidió ir a por ella. Como había llegado hasta allí desarmado, si la espada era poderosa, podría ser su vía de escape. Agarró la espada, pero en el momento en que lo hizo, sintió que algo no iba bien. Al instante, una potente descarga eléctrica le recorrió el cuerpo. Sosteniendo la espada, sintió un dolor intenso que se extendía por todo su cuerpo. Descubrió que no podía abrir la mano, pues la tenía agarrotada alrededor de la espada. Y el dolor duró varios minutos. El dolor era tan intenso que, con el tiempo, fue perdiendo el conocimiento poco a poco. Un instante después se despertó, se puso en pie y se dio cuenta de que seguía vivo. Sin embargo, al mirar a su lado, vio que la espada le había regenerado el brazo. Parecía haberse fusionado con su brazo, como si fuera una especie de simbionte. ¿Qué era esta cosa?, se preguntó. Su mano parecía haberse fundido con la espada. Cuando movió el brazo, se dio cuenta de que la espada pesaba una barbaridad. Aterrado se preguntó qué podía hacer al respecto, y no vio otra opción. Kiska siguió avanzando por los pasillos de la mazmorra, con la espada aún pegada al brazo. Intentó caminar, pero no podía levantar el brazo que sujetaba la espada por culpa de su peso. De repente, vio la cabeza de un monstruo. Aquel monstruo aterrador era un hombre lobo de rango A. Al localizar a su objetivo A, el lobo empezó a aullar. Empezó a sudar frío, angustiado y pensando que era imposible, que iba a morir otra vez. Pero de forma inesperada, la espada tiró de él hacia el monstruo. Le asestaron al hombre lobo varios golpes mortales. En apenas unos segundos, el lobo estaba completamente derrotado. Mientras avanzaba, Kiska se preguntaba qué acababa de pasar. Era como si la espada tuviera vida propia, ya que se había movido sola, sin que él la controlara. Tragó saliva, todavía conmocionado por lo ocurrido. Se convenció de que, en cualquier caso, no importaba. Sonrió y dijo que usaría cualquier cosa para escapar de esa mazmorra, incluso una espada aterradora y asquerosa. Un tiempo después, derrotó a varios lobos Ancaya. Mientras seguía caminando por la mazmorra, pensó que aquella espada negra era realmente poderosa, y que, con ella, podría derrotar a cualquier enemigo que se cruzara en su camino. Por el camino, se encontró con una puerta. Dadas las circunstancias, pensó que debía de ser la sala del subjefe. Recordó al golem de la última vez, cuando estaba con Agega,
y se preguntó si esta vez sería igual. Sin dudarlo, entró en la sala. Esta vez, el monstruo era una criatura de rango S, un grifo. Kiska se puso nervioso. Se dio cuenta de que ese era el subjefe, y parecía increíblemente fuerte. Sin dudar ni un instante, el monstruo de rango S cargó contra él. Kiska logró esquivarlo, escapando de la muerte por los pelos gracias al poder de la espada. Tras esquivarlo, adoptó una pose heroica y llena de confianza. Ai declaró que ahora con esta espada negra podía luchar. El grifo volvió a cargar. Pero esta vez usó la espada para defenderse. Bloqueó muchos de los ataques del monstruo. Esquivó una vez más, comprendiendo que lo único que podía hacer ahora era seguir adelante. Decidió no interferir en los movimientos de la espada negra. En ese momento, simplemente esperó a que el monstruo de rango S se acercara. Y entonces, la espada asestó un golpe mortal al grifo. Se dijo a sí mismo que, después de todo, quizá podría ganar tras derrotar al jefe. Cuando el jefe fue derrotado, empezó a sonreír. Se abrió una pequeña puerta y recordó que eso era exactamente lo que había pasado con el golem cuando fue derrotado. Mientras cruzaba la puerta, afirmó que usaría esta espada para escapar de la mazmorra en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo pasó y parecía muy cansado, ya que la espada consumía su cuerpo poco a poco. Se preguntó si la espada se había hecho un poco más grande mientras avanzaba por los pasillos. De repente vio a alguien más adelante. Era la vampira Judith, quien comentó que parecía que había crecido bastante. Estaba muy sorprendido y le preguntó que por qué estaba ella aquí. Estaban uno frente al otro, mirándose fijamente en el pasillo, ambos con cara de miedo. Él le preguntó qué quería, mientras la chica se reía y le preguntaba si su cuerpo todavía estaba consciente. Judith dijo que si tenía que preguntar, ya debería saber lo que iba a pasar, y que la respuesta era obvia. Con una sonrisa sádica, declaró que esa iba a ser su muerte. Planeaba someter a la espada parásita que llevaba en el brazo. Él dijo que no entendía de qué estaba hablando con eso de una espada parásita. La chica le explicó que la espada que usaba era el maestro de marionetas, una espada parásita. Añadió que crece parasitando a una persona y consumiendo monstruos, lo que la convierte en un objeto extremadamente peligroso. Había pensado que no pasaría nada por dejarlo en paz, ya que esta mazmorra apenas recibía visitas. El chico preguntó, preocupado, si iba a matarlo, y ella respondió que sí. Se arrancó su propio brazo mientras elogiaba al chico, diciendo que aprendía rápido. Él se quedó en shock al ver cómo la chica se arrancaba su propio brazo, y se preguntó qué iba a hacer. Judith sujetaba su brazo amputado, y la chica seguía sonriendo sin mostrar ninguna señal de dolor. Usando su propia sangre, creó otro brazo y una espada. Entonces, le dijo que le hiciera un favor y se muriera. Ahora no le estaba dando ninguna oportunidad de reaccionar. La chica se abalanzó sobre el protagonista. Sin embargo, aún así consiguió defenderse con la espada parásita. La vampiresa estaba furiosa, insistiendo en que tenía que morir. Los dos continuaron su combate con espadas, mientras el joven juraba que no perdería. Rápidamente, la vampiresa creó algo de distancia entre ellos. Sonrió y dijo que, después de todo, no era tan sencillo. No cuando la espada parásita se estaba excitando tanto. El héroe se preguntó si esa era su oportunidad. De repente, la vampiresa lanzó su espada al aire y usó una técnica llamada lluvia de sangre cruel. Bruscamente, la espada se hizo añicos y una lluvia de fragmentos voló hacia el héroe, golpeándolo con múltiples trozos de la hoja. Judith miró al protagonista, completamente derrotado. Judith admitió que no quería usar este movimiento porque dejaba su brazo izquierdo inutilizable por un tiempo, pero no tenía otra opción. Cuando despertó, el joven se dio cuenta de que lo habían reiniciado una vez más. Abrumado por la frustración, se preguntó si esa era la elección correcta. Reflexionando que comprendía los significativos riesgos, decidió poner la situación en perspectiva. Usando el primer círculo de transporte, se suponía que debía encontrar a la Agea sellada, y si rompía el sello, ella lo mataría al instante. Sin embargo, al usar el segundo círculo, la vampiresa lo mataría sin que él pudiera hacer nada al respecto. Usando el tercer círculo, conseguiría la espada parásita, y se adentraría más en la mazmorra. Pero al final, la vampiresa aparecería y lo mataría de nuevo. Se preocupó, pensando que si quería vivir el mayor tiempo posible,
tendría que elegir la tercera opción. Así que su objetivo se convirtió en derrotar a la vampiresa Judith con la ayuda de la espada maldita y superar la mazmorra. Pero incluso sabiéndolo, seguía sin tener ni idea de qué hacer para lograr ese resultado. Recordó lo que la vampiresa había dicho sobre la espada, que era un parásito para su usuario, devoraba monstruos y era un objeto extremadamente peligroso. Mientras salía de la habitación, se dio cuenta de que tendría que matar a suficientes monstruos para llevar la espada al límite. Solo entonces podría derrotar a Judith. La mazmorra advirtió que era una carrera contrarreloj hasta que apareciera Judith. Jadeó después de una larga carrera. Se dio cuenta de que solo le quedaban unas 5 horas antes de que ella apareciera de nuevo. Frente a un círculo de teletransporte, recordó que la última vez que atravesó un círculo mágico, Judith lo estaba esperando, y en cuanto puso un pie en el círculo, fue teletransportado. Esperaba que esta vez no estuviera allí. Mirando hacia el final del pasillo, vio que ya no estaba en su sitio de siempre. Sonrió, diciéndose a sí mismo que si ese era el caso, seguiría avanzando. Sin embargo, al girarse hacia un lado, notó que algo no iba bien. Una manada de hombres lobo se estaba reuniendo. En ese momento, los monstruos se percataron de su presencia y fijaron su atención en él. Él empezó a reír, dándoles las gracias. Y acto seguido cargó contra los monstruos. Declaró que los aniquilaría a todos. Mientras tanto, Judith caminaba tranquilamente por los pasillos, donde encontró a los lobos muertos en el suelo. Comentó que estaba claro que alguien había estado alimentando bien al héroe. También comentó que el maestro titiritero había crecido considerablemente y que derrotarlo esta vez sería todo un desafío. Sin embargo, mientras lo observaba, notó algo extraño. La mitad del cuerpo de Kiska había sido consumida por la espada parásita. Entonces, el chico preguntó quién hablaba, a lo que la vampira respondió con una sonrisa. Parecía que la conciencia original del cuerpo había desaparecido. Aún confundido, el héroe preguntó de qué estaba hablando, pero la vampira simplemente se arrancó su propio brazo, diciendo que eso no cambiaba el hecho de que iba a matarlo. La vampira sonrió entonces, añadiendo que le ayudaría acabando con su vida. Un instante después, el protagonista estaba de vuelta en el punto de control anterior. La vampira lo había matado. Aterrado, el chico se dijo a sí mismo que no podía derrotar a Judith, ni siquiera con la espada marioneta en la mano. Aún así, no se rindió. Lo intentó una y otra vez, a veces incluso acercándose a la victoria. Pero en todas esas ocasiones, la espada se apoderaba por completo de su conciencia. Con el espíritu destrozado, el chico dijo que no tenía sentido salir de la mazmorra en ese estado, y que los 3 caminos que elegía llevaban al mismo resultado. Siempre perdía el control. De repente, al protagonista se le ocurrió una idea. Recordó que tenía que intentar algo decisivo. Dijo que aunque hubiera fallado antes, ahora, después de morir tantas veces, tenía que volver a intentarlo. Declaró que no había lugar para la cortesía ante la muerte. En la sala del Pentágono, eligió uno de los círculos, diciendo que era una posibilidad remota. Un rato después, se enfrentó a la vampira Judith, quien comentó que aquello era algo poco común. Sosteniendo una taza de té, la chica dijo que no sabía que un intruso hubiera llegado tan lejos, y le preguntó qué quería. En ese momento, recordó la última vez, cuando ella lo había acusado de faltarle al respeto, y al final lo había matado. Al darse cuenta de esto, decidió cambiar por completo su estrategia. Se arrodilló ante ella, dirigiéndose a ella como la gran y ancestral vampira Judith Sama. Se dio cuenta de que necesitaba ser más respetuoso, lo que pilló a la vampira por sorpresa. De rodillas, Kiska le preguntó educadamente a la vampira si lo aceptaría como su discípulo. Al ver esto, la chica pareció algo aburrida. Sin embargo, en menos de un segundo, su expresión cambió a una sonrisa aterradora. Comentó que lo que acababa de decir era, en efecto, muy interesante. Kiska se sorprendió. El protagonista se dio cuenta de que esta era la mejor decisión y de que tal vez ahora tendría una forma de sobrevivir. Sin embargo, Judith le preguntó qué ganaría ella si lo aceptaba como discípulo. En ese momento, Kiska se esforzaba por pensar qué decir. Emocionado, le explicó que si se convertía en su discípulo, sería su mano derecha y haría todo lo que ella le pidiera. Sin embargo, a la vampiresa esto le pareció un rollo. Dijo que era repugnante y le ordenó que se muriera de una vez. Y entonces le asestó un golpe mortal.
Kiska se dio cuenta de que había muerto una vez más, pero en lugar de estar triste, se sintió emocionado porque en realidad había merecido la pena. Y que quizás este era el camino correcto. Entendió que para superar esta mazmorra necesitaba ser más fuerte de lo que era. Para lograrlo, decidió convertirse en el discípulo de Judith. Después de todo, era una vampiresa con la que podía hablar, no un simple monstruo sin cerebro. En ese momento, Kiska se dio cuenta de que para convertirse en su discípulo, tenía que pensar en los beneficios que podía ofrecerle. Entendió que si podía ofrecerle algo valioso, entonces tendría una oportunidad de convertirse en su discípulo. Tiempo después, Kiska estaba otra vez arrodillado ante la vampiresa. La vampiresa, con curiosidad, le preguntó qué sacaría ella de todo esto. Kiska le dijo entonces que Judith debía de llevar mucho tiempo en la mazmorra, y con confianza le sugirió que debía de sentirse sola. Le explicó que él podría ser alguien con quien hablar. Sin embargo, la vampiresa le explicó que en realidad sentirse sola no estaba tan mal. Justo entonces, se preparó para agarrarle del brazo. Esto hizo que el chico entrara en pánico y se desesperara. Él le suplicó que esperara un momento, diciendo que tenía más que ofrecer. Cuando ella se detuvo, se sintió aliviado de seguir vivo. Continuó explicando que, aunque no lo pareciera, había pasado por años de duro entrenamiento y tenía una confianza absoluta en su fuerza. Sonrió y le explicó que él podría encargarse de todo el trabajo pesado, especialmente a la hora de construir un nuevo escondite. Ella levantó una pesada mesa con una sola mano y le señaló que, en cuanto a fuerza, creía que era muy superior a él. Kiska, todavía de rodillas, admitió que ella tenía razón. Ya aburrida, la vampiresa le preguntó si tenía algo más que decir. Mientras la miraba, el protagonista pensó en qué podría ofrecerle a Judith, pero no se le ocurría nada. Su cuerpo temblaba, esperaba su muerte, pero de repente se puso en pie. Le confesó a la chica que, en realidad, solo quería sobrevivir y salir de esta mazmorra. Le explicó que había nacido en la ciudad de Katarov, donde se encuentra esta mazmorra, y que lo habían perseguido toda su vida. También le dijo que la única mujer a la que había amado fue asesinada por unos hombres malvados. Su cuerpo temblaba mientras decía que le habían culpado de su muerte y lo habían exiliado a esta mazmorra. Ignorando su triste historia, Judith le preguntó qué tenía que ver todo aquello con ella, clavándole su afilada mirada. El protagonista declaró que quería vengarse de toda la aldea. Reveló que quería torturarlos y matarlos de las maneras más espantosas imaginables, y asegurarse de que murieran hasta el último de ellos. Concluyó diciéndole a la vampiresa que lo que podía ofrecerle era, de hecho, una masacre espectacular. Al oír esto, la chica se sorprendió, pero enseguida esbozó una sonrisa sádica y sonrojada. La vampiresa dijo que sonaba muy interesante, y admitió que empezaba a sentir curiosidad por lo que pasaría. Esto hizo muy feliz al protagonista, pero ella le cortó, diciendo que era demasiado pronto para celebrarlo. Mirando hacia el final del pasillo, le explicó que si lograba pasar una prueba, le permitiría convertirse en su discípulo.